Colombia en el mundo en Colombia, con Laura Gil. Buenas noches. Les damos la bienvenida desde el Café de las Letras de Colsubsidio a la primera emisión de Hashtag Internacional, un nuevo espacio para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Hashtag Internacional contará con el apoyo investigativo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bienvenidos a Hashtag. Hoy hablaremos de vehículos aéreos no tripulados, también conocidos como drones. ¿Se llenarán los cielos de Colombia de robots voladores? Hoy nos acompañan para debatir este tema José Marulanda, consultor en seguridad y defensa. Bienvenido a Hashtag. Gracias, Laura. Ricardo García, de la Universidad Distrital. Un saludo. Y Camilo Sánchez, abogado e investigador de justicia. El hashtag del día es #drones. Los invitamos a usarlo y a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @INTL. También pueden comunicarse con nosotros por medio de nuestra página de Facebook, nuestra página web o nuestro correo electrónico. Queremos escucharlos, no solo durante el programa, pero también durante el resto de la semana. Antes de arrancar con el tema de debate, les proponemos ver esta nota que preparamos para ustedes, para saber de qué hablamos cuando hablamos de drones y por qué el tema es tan relevante para Colombia. Los drones son aeronaves que vuelan sin tripulación humana a bordo y son usados en su mayoría como parte complementaria en las operaciones militares de reconocimiento y ataque. Algunos son controlados desde una ubicación remota y otros vuelan de forma autónoma sobre la base de planes de vuelo preprogramados. Llevan cámaras de alta resolución y sensores eléctricos para la vigilancia y recolección de información en el campo de batalla. Estos aviones pueden interceptar comunicaciones por radio y teléfonos móviles. Pero los drones también son utilizados en el contexto bélico, pues son armados con bombas y diferentes armas que estallan cuando los pilotos o los encargados de manejarlos en una central a miles de kilómetros lo deciden hacer. Pero cuando en realidad los drones demostraron su verdadera capacidad de obtención y manejo de la información, además de la protección de la misma, es en la guerra del Golfo Pérsico y en la guerra de Bosnia. Estos vehículos aéreos sobrevuelan hoy en día territorio colombiano con fines de inteligencia y recolección de información. Tanto así que en el 2009, la guerrilla de las FARC derriban uno de estos aparatos en las montañas del oriente colombiano. Ese mismo año, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, protestó por el sobrevuelo de un dron que desde Colombia habría penetrado espacio aéreo venezolano. Medianoche, 2:30 de la noche. Un avión de estos, sin tripulante, penetró hasta Puerto Mara. El entonces ministro de Defensa de Colombia, Gabriel Silva, no tuvo problemas en banalizar el incidente al asegurar: Colombia no tiene esas capacidades que se escriben ahí. De pronto fue que los soldados venezolanos confundieron el trineo de Papá Noel con unos aviones espía. En marzo pasado, un cable del embajador William Wood, revelado por Wikileaks, confirmó que en el 2006 el gobierno de Estados Unidos entregó a Colombia drones Scan Eagles para localizar a los rehenes norteamericanos. Desde esa época han sido utilizados también para recibir información en tiempo real de las FARC y de narcotraficantes. El empleo, tanto civil como militar, de los drones de vigilancia es común.
Recientemente, frente al interés de Colombia de adquirir nuevos drones, la posición de Estados Unidos es que no está seguro de querer compartir este tipo de tecnología con Colombia. Lo cierto es que el gobierno nacional no se ha quedado a la espera y de brazos cruzados. Ya volteó su mirada a Israel. La empresa israelí Elbit confirmó el negocio por $50 millones de un Hermes 900 a un país latinoamericano. Este Hermes podría ser modificado para ser armado. Aunque Bogotá no confirma la compra, los círculos de defensa internacional dan por hecho que se trata de Colombia. Bueno, han visto la nota. Mi pregunta para ustedes es, ¿tenían claro que Colombia había entrado a la era de los drones? Sí, es claro que Colombia entró a la era de los drones como entraron gran mayoría de los países latinoamericanos, Ecuador, Venezuela, Brasil, México, Chile. Es una tecnología más disponible en el mercado y lo que hay que discutir en realidad no es si lo tenemos, sino cómo lo estamos usando. Entiendo, José, que esta es una tecnología que, digamos, no es nueva en América Latina, que el mercado latinoamericano es relativamente importante mundialmente. ¿Qué otros países tienen drones en la región? Chile, Ecuador, que tiene problemas ahora de mantenimiento y que los está utilizando para reemplazar a los norteamericanos en la base de Manta. Brasil, que está haciendo una alianza con Argentina para en conjunto con los israelitas de Elbit y Embraer, hacer los drones para la región y vendérselos a la región. Están en esas conversaciones. O sea, tendríamos tecnología nuestra para la venta. Ese es el proyecto que han inicialmente hablado los ministerios de defensa de Brasil y de Argentina. Tenemos drones en Argentina procedentes de Irán, procedentes de China, procedentes de Rusia. Tenemos drones en México. Bolivia en este momento manifestó su interés en adquirir también drones. ¿Y por qué no nos hablas rápidamente de que nuestro vecino Venezuela también usa drones? No solamente usa drones, ellos han venido desarrollando su propia tecnología de los drones. Ellos experimentaron el venezolano y el Silbón, el venezolano 001 y el 002, que son unos drones muy pequeños, casi aeromodelos, que tienen la capacidad óptica para conducir operaciones de vigilancia, de observación. Pero finalmente han adquirido drones de Irán. Todos sabemos que Irán le derribó a Estados Unidos varios drones, y entre ellos el más moderno es el Skyhawk, y la tecnología la han desarrollado ellos. Y tiene también drones de Rusia, que no está muy bien en esa tecnología, y drones de China. De modo que toda la región se ha llenado, hablando específicamente de drones, de ese tipo de equipamiento militar para los propósitos de cada país. Todo apunta a que el Hermes 900 llegará el año que viene a Colombia. La prensa israelí da como un hecho que la compañía Elbit hizo el negocio de los $50 millones con Colombia, pero aquí Bogotá no lo confirma. Hashtag Internacional se comunicó con la Fuerza Aérea Colombiana y con el Ministerio de Defensa, y ambas entidades nos dijeron que no quieren hablar al respecto. Ayer me comuniqué con un ingeniero, un PhD en Ingeniería Aeroespacial, que está hoy en día radicado en Houston, Texas. Un colombiano al quien le pregunté por qué Colombia estaría interesada en dar el salto al Hermes 900. Escuchemos la respuesta. El Hermes 900 lo que nos va a dar es mayor altitud operativa, ya que puede operar más o menos a 30.000 pies comparado con los 20.000 pies a los que opera el Scan Eagle, entonces puede cubrir un área más grande. También nos va a dar mayor tiempo de vuelo, nos va a dar más o menos unas 6 horas de vuelo más, entonces también nos va a permitir cubrir una mayor área por un mayor tiempo, lo cual nos permite poder recopilar más información. Pero la ventaja principal que tiene el Hermes 900 sobre el Scan Eagle es que puede llevar más peso. Los ataques de la guerrilla provienen, por ejemplo, del lado venezolano de la frontera. Y esto pues está muy bien documentado, que la guerrilla desde hace muchos años aprovecha la falta de vigilancia sobre la frontera para esconderse
Entonces, el Hermes 900 es un sistema que desde el punto de vista de inteligencia va a poder vigilar muchísimo mejor nuestras fronteras, tanto con Ecuador, como con Venezuela, como con Perú, como con todos los países. Ricardo, sí, Pablo Bueno tiene razón. Esto podría ser, este Hermes 900 podría ser modificado, no solo para ser armado, pero también estaría destinado a vigilar las fronteras. ¿Qué significaría esto en términos regionales? ¿Qué impacto tendría sobre la región? Pero en primer término, incluye o incorpora una tecnología que ya de hecho viene aplicándose en la lucha contra la guerrilla con armamento y tecnología convencional como es la aviación. Realmente el nuevo cambio que hay desde el punto de vista estratégico en el combate interno a la guerrilla ha sido la utilización muy eficaz de la aviación, tanto desde el punto de vista de la detección del enemigo, digámoslo así, como del ataque. La utilización eventual de un dron vendría a llevar a una nueva fase, lo que ya representa una nueva táctica y una nueva estrategia en el combate del Estado dentro del conflicto interno, como es la utilización de tecnología de avanzada desde el aire en materia de aviación, que incluye de una parte lo que es vigilancia, lo que es espionaje, y de otra parte lo que es ataque. Ahora bien, ¿resulta eso efectivo para terminar con un conflicto? Esa sería la pregunta. Sí incluye la posibilidad de incorporar la posibilidad de golpes muy severos dentro de la estrategia selectiva de golpear campamentos o de golpear jefes, pero eso no significa que vaya a incluir o vaya a significar o a entrañar un triunfo próximo, ni mucho menos. Pero eso es en el entendido que la compra de estos Hermes 900 fuera destinada al conflicto armado interno, a darle golpe a las guerrillas, pero podríamos estar en otro escenario, podríamos estar, José, en el escenario de un Hermes 900 que destinado a cerrar la brecha aérea con Venezuela. Podría ser, pero en términos prácticos es más útil, como lo estamos viendo ahorita en la frontera de México y Estados Unidos, en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua, en donde es más barato utilizar globos aerostáticos que están en territorio norteamericano, que cubren durante más tiempo, a un costo mucho menor, las necesidades de vigilancia fronteriza. Desde ese punto de vista, utilizar un Hermes, que es más caro que un globo aerostático, cuya operación no es permanente, aunque es muy larga, y que es más ofensivo, en vez de un globo aerostático que está fijo durante tiempo indeterminado y que tiene los mismos equipos de vigilancia y de observación, pues sería más práctico. Y eso se acaba de ver en la frontera que le mencioné, en donde ya los norteamericanos cambiaron unos drones Raptors que habían allá, los cambiaron por globos aerostáticos, porque sale más barato y es más eficaz. Entonces, José, para entender bien, su apuesta es a que estos Hermes 900 serían destinados a combatir la FARC. No creo que solamente destinado. Yo hacía la observación que sería poco práctico utilizarlo para, como usted llama, cerrar la brecha fronteriza, pero se puede utilizar para eso, evidentemente. Está dentro de la autonomía y el criterio de los que manejan el Estado colombiano. Y frente a lo que Ricardo mencionaba, ¿cuán efectivo podría ser frente a la FARC? ¿Cuál es su opinión? Los que están aquí, hay que entender de que en Colombia no solamente los golpes aéreos han estado dirigidos o concentrados en los drones, han sido básicamente plataformas de inteligencia que tiene tanto el ejército, la aviación del ejército, como la Fuerza Aérea, y con el apoyo de los norteamericanos, y que están en capacidad de interceptar cualquier comunicación por celular, por satelital, por línea fija, que es lo que realmente ha desvertebrado las FARC. Luego, dependiendo cómo se combinen, cómo se usen, cómo estén equipados, podríamos hablar que son eficientes más o menos en contra de la guerrilla. Finalmente, a mí lo que me deja mucha curiosidad que Colombia se haya buscado a Israel. Las restricciones que impone Estados Unidos para compartir mucha de esta tecnología son grandes. Entonces, Colombia al parecer busca a Israel. ¿Qué significa eso en términos de relación Colombia-israelí para la militarización? Significa un estrechamiento de relaciones en caso de que se diera una negociación de esa naturaleza. Como se decía en la nota inicial, ya se da por hecho realmente la posible
compra por parte de Colombia de este tipo de armamento y esa tecnología supermoderna, y en eso se inscribiría un poco en ese contexto la visita del ministro de Defensa. En abril a Bogotá, pasado, en abril pasado. En ese sentido habría, hay de por medio un horizonte de estrechamiento de relaciones que con Israel no solamente son comerciales, sino por fuerza serán relaciones privilegiadas de orden militar. Eso no significa que ya las haya, pero sí, en el sentido de la pregunta suya, es posible pensar un horizonte de estrechamiento de ese tipo de relaciones que permita asesoría, además, es decir, no solamente asesoría, sino que ya, sobre todo que ya existe, sino intensificar ese campo de unas relaciones en el orden militar como es la asesoría. Y yo me imagino que eso puede estar implicando, entrañando ese horizonte, digámoslo así, de relaciones. Dos breves comentarios. Las relaciones de intercambio militar con Israel son de vieja data. Nosotros tenemos fusiles israelitas, sistemas de comunicación Tyrant israelitas, aviones de inteligencia equipados por israelitas. Es una relación de largo aliento y de largo alcance. Pero además, en el contexto regional, implica también una marginación, casi una alinderación frente a otros países que rechazan drásticamente cualquier nexo con Israel y se alinderan un poco con sus enemigos naturales de la región, como son Irán y Siria y demás. Entonces tenemos que Venezuela no acepta a los israelitas, no, por ningún motivo. Colombia sí los acepta. Venezuela no acepta a los iraníes, Colombia no rechaza a los iraníes. Pero los iraníes son bienvenidos en Bolivia, en donde han inaugurado una escuela de entrenamiento militar para toda América Latina, auspiciado por UNASUR. Entonces todo eso también contribuye un poco a esa perspectiva de polarización que puede haber en la región. En política internacional supone, en el contexto del conflicto del Medio Oriente, pues acercarse con Israel es hasta cierto punto, casi por fuerza, alejarse de otros actores. El caso de Palestina, por ejemplo, aunque Colombia ha evidenciado un esfuerzo por hacer una especie de equilibrio diplomático entre quienes apoyan a Palestina e Israel, ¿no? Claro. De manera que eso tiene implicaciones de orden diplomático con fuerza. Camilo, y en términos del impacto sobre la situación de derechos humanos, ¿qué significaría este estrechamiento de las relaciones militares con Israel? ¿Cambiaría algo? Pues depende mucho de cuáles sean los objetivos del relacionamiento con Israel. Como se ha hablado acá, ha sido durante muchos años en cuanto a asesoría y a compra y relaciones comerciales militares, que en realidad no han afectado mucho los escenarios en los que Colombia ha participado. Multilateralmente, por ejemplo, en Naciones Unidas, Colombia ha sido un gran aliado de Israel, lo fue en la Comisión de Derechos Humanos, lo ha sido hasta ahora en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, así que no creo que cambiaría muchísimo la posición actual, entendiendo que este gobierno sobre todo intenta ser más multilateral y tener aliados distintos. Camilo, y eso, digamos, este estrechamiento de relaciones militares, ¿podría explicar un poco este voto tan solitario, o este anuncio de voto tan solitario de Colombia en contra de la aplicación de la solicitud de Palestina para ser considerada un Estado miembro de Naciones Unidas? Claro. ¿Podría explicar por qué ese voto fue tan solitario en América? Sí, creo que explica muchas cosas realmente. Explica, por ejemplo, cómo se prefiere, digamos, una relación comercial militar que la integración regional que se busca por otras fuentes, ¿no? Mientras en el otro lado se busca recomponer relaciones con vecinos, en lo militar y en lo estratégico se prefiere la relación con Israel frente a Venezuela, Bolivia, Argentina o Argentina y Brasil, que están en este momento pensando en esa tecnología. Entonces, un poco es cómo políticamente se dan concesiones frente a las concesiones que militar y de asesoría y comercial se podría ganar con Israel. Finalmente, lo que podríamos decir, no sé si tú estarás de acuerdo, pero sería algo así como que esta nueva política exterior de inserción en América Latina está restringida por una comprensión del interés nacional
referida, digamos, a los desafíos internos de Colombia en términos del conflicto armado, que siempre eso va a ser la barrera en términos de inserción de Colombia en América Latina. ¿Estarías de acuerdo con eso, Ricardo? Hay una contradicción en el interior mismo de una política exterior. Suele presentarse en muchos casos, pero en este es evidente, entre lo que podríamos llamar un realismo estrecho o un pragmatismo estrecho a sí mismo y factores simbólicos en unas relaciones internacionales. La política exterior incluye un papel simbólico que tiene un valor muy grande en política internacional. Incluye también intereses prácticos y materiales, obviamente, que nadie va a desconocer, pero que hay una contradicción clara en el voto solitario de Colombia. Hay una contradicción clara entre tomar partido únicamente por lo que aparentemente es pragmático, por consiguiente útil, pensando equivocadamente, en mi opinión, que la parte simbólica, un voto en Naciones Unidas puede ser simbólico, pero es un simbolismo que puede adquirir valor y que puede realzar el valor de una política y de una diplomacia. No solamente es un interés inmediato de un intercambio comercial o de un intercambio armado o de asistencia militar lo que vale, puede valer también en ciertas circunstancias lo que es el reconocimiento frente a la comunidad internacional por parte de un país. No hay que desdeñar eso, y eso muchas veces se valoriza y puede traducirse después en presencia importante en el orden internacional, que lo acepten a uno bien, que pasen sus posiciones, etcétera, ¿no? Hashtag Internacional estará visitando todas las universidades de la capital y estará dando la voz a los estudiantes. Entonces aquí les mostramos lo que nos dijeron en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. El riesgo que corre la sociedad civil por probables operaciones que se podrían dar a estos dispositivos. Hay un cierto problema en cuanto al uso de armas de estos vehículos usados en escenarios de combate, dado que ahí no hay protección a los civiles de manera adecuada. El gobierno debería ser más público y debería dar mejor información sobre la compra de estos aparatos que traerían pues muchas consecuencias. Sería importante que, es decir, tuviera una política clara respecto a cómo se va a dar ese uso de los drones y para qué se van a destinar. Yo creería que se debería enfocar más al uso de vigilancia táctica y estratégica militar. Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero antes les queremos mostrar lo que está pasando en Twitter ahora mismo con el hashtag numeral. Bienvenidos nuevamente a Hashtag Internacional. Hoy estamos hablando de vehículos aéreos no tripulados, drones. Los drones, vimos en la nota anterior los usos militares de los drones. Les vamos a hablar ahora de otros tipos de usos civiles, bien sean científicos, humanitarios o policías. Veamos. Washington suele usar los drones en el extranjero para abatir a los presuntos líderes terroristas. También sirven para vigilar la frontera de Estados Unidos y México, luchando contra el narcotráfico y la penetración de inmigrantes indocumentados. Pero en la actualidad, los drones se masifican en el cielo estadounidense. En febrero, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó una ley que autoriza a particulares a volar drones dentro de Estados Unidos. Al mismo tiempo, las autoridades aeronáuticas flexibilizan la regulación interna. Esto abre la puerta a su uso por parte de las policías de condado y estatales y provocó un fuerte debate sobre su impacto. A diferencia de los drones usados en países como Pakistán y Yemen, estos no estarán armados con misiles y se usarán solamente para vigilancia. Sin embargo, estarán equipados con cámaras que podrán transmitir los datos de sus grabaciones a su centro de control instantáneamente. Roger, we're going to move down there. Los derechos constitucionales de los habitantes estadounidenses preocupan a las organizaciones no gubernamentales del país, que temen no solo posibles violaciones de la privacidad, sino también el uso de la capacidad coercitiva letal de los drones. Pues la policía de Estados Unidos analiza la posibilidad de armarlos con balas de goma y gases lacrimógenos. ¿Ante quién responderán si cometen una violación?
En Colombia no está claro si está o no permitido el uso civil de drones, pero curiosamente, en respuesta de la Fuerza Aérea Colombiana ante la solicitud de un particular para utilizar este tipo de aeronaves con objetivos científicos en territorio aéreo colombiano, responde. En referencia a su solicitud para obtener fotografías aéreas ortogonales con aeronaves no tripuladas 100% autónomas, me permite informarle que la Fuerza Aérea no puede expedir autorización para el uso de esta tecnología por los siguientes motivos. Primero, en la actualidad no existe una norma aeronáutica en Colombia que autorice y regule la operación de este tipo de aeronaves, así como procedimientos que permitan un desarrollo seguro de la operación que no afecte la seguridad aérea. Segundo, por la situación de orden interno que vive el país y el manejo de la información que por medio de estos equipos se puede adquirir, el uso de este tipo de aeronaves es exclusivo de las fuerzas militares. Y si este uso es exclusivo de las fuerzas militares de Colombia, ¿por qué la compañía de defensa Vanguard anuncia en su página web la próxima apertura de una convocatoria para operadores de drones? La otra inquietud que surge es, ¿quiénes pilotearán los drones de inteligencia en Colombia? ¿Quiénes pilotearán los de combate? ¿Uniformados colombianos o asesores extranjeros? Camilo, esta nota creo que nos plantea dos problemáticas a analizar. Una es el término del uso de los drones de inteligencia, por ejemplo, aquellos que se está planteando utilizar en Estados Unidos por parte de la policía, en términos de derechos. Y la segunda, creo yo, tiene que ver con quiénes pilotean estos drones y qué responsabilidades recaen sobre ellos. ¿Les parece si empezamos primero analizando en términos de impactos sobre los derechos? ¿Cómo afectan estos drones de inteligencia el goce, por ejemplo, del derecho a la intimidad? El debate está abierto, especialmente porque la masificación de esta tecnología puede ser una cosa muy rápida y se está viendo en los Estados Unidos como rápidamente varios de los estados, las distintas policías están ya en este momento en capacidad de tener muchos de estos aparatos, y ahí la gente se pregunta cosas como, por ejemplo, si la vigilancia se hace no solamente para aquellas personas que sean sospechosas de un delito específico, sino para vigilar como las cámaras usualmente que hacen en las ciudades y en los países, eso produce varios efectos. El primero es el efecto disuasivo de las personas y de la sociedad, y de las personas que saben que las están viendo, actúan de una manera distinta, y eso compromete la forma como las personas se relacionan. En segundo lugar, muchos casos respecto de privacidad de información han tenido que ver con los casos de voyerismo. Lo que antes se hacía a través de helicópteros, con cámaras. La cuestión es que aquí se une tanto la posibilidad de estos aparatos de bordear muchísimas áreas, además la mezcla con las nuevas tecnologías sobre cámaras y sobre visores nocturnos, en los cuales quién controla y cómo se controla es todo un debate actual. Y asimismo sobre el uso discriminatorio de las policías de estos elementos, ¿no? Por ejemplo, perfiles raciales o perfiles específicos de cómo la vigilancia se hace respecto de ciertas poblaciones. Esas son cosas que yo creo que debería abrirse el debate, porque ya se muestra que es una tendencia que va a ir hacia allá, y entonces eso cómo afecta la privacidad y la sociedad en general. Mi pregunta es un debate en términos del derecho a la intimidad, ¿es un debate que se restringe a Estados Unidos o esto podría estar pasando aquí? Mejor dicho, aquí no se ha abierto el debate porque estamos pensando que estos drones están en zonas selváticas, en zonas rurales, pero podríamos estar en un escenario también de que estos drones sobrevolaran zonas urbanas y pudieran afectar derechos a la intimidad de un número importante de pobladores a través de las grabaciones telefónicas. O sea, ¿este escenario se da en Colombia o no se da en Colombia? Yo creo que es un punto muy sencillo. El uso de los drones en actividades antidelincuenciales urbanas ya probó ser efectivo en una circunstancia especial en los Estados Unidos. Se está ahora forzando por parte de las autoridades policivas para que se expanda, y en el caso particular de Colombia, con los antecedentes que tenemos de intercepciones ilegales a cargo de organismos del Estado, con una falta de regulación sólida, con una falta de criterio profesional, a mi modo de ver, yo estoy de acuerdo contigo, habría que abrir un amplio debate sobre si eso se puede utilizar urbanamente con argumentos contradelincuenciales en Colombia.
pero que como tú dices, vamos para allá vamos. Vamos para allá, pero no hay entonces, duda. Ricardo. Hay un filósofo francés, muerto hace unos 20 años o más, que se llama Michel Foucault, y él habló del paso de la sociedad disciplinada a la sociedad de control. A mí me parece que esto está cumpliendo, él habló para el siglo XX, pero lo que está es cumpliéndose para el siglo XXI en el sentido de la sociedad sutilmente vigilada, pero vigilada. En cuanto se refiere a la utilización de estas tecnologías, que pronto será así, para vigilar, estamos frente a esa pesadilla, de una parte, la que profetizó George Orwell, en el sentido de un Estado que es capaz de controlar hasta las conciencias, y cuando uno habla de esa vigilancia es posible que hasta las intenciones mismas en los recónditos meandros del cerebro de las personas y de su comportamiento lo puedan incluso hasta detectar, y estaríamos entonces frente a la realización por fin de eso, no voy a hablar ahora si malo o bueno, pero constatarlo, de una sociedad controlada, no digo yo en el sentido de reprimida para la cárcel, pero sí, sin ir a la cárcel ya está controlada y vigilada. Estaríamos pues a las puertas de cumplir poco a poco en el siglo XXI esa suerte de profecía de una sociedad controlada. En otras palabras, cuando el Estado o el poder no se coloca por fuera de nosotros, sino que se mete en nuestras propias conciencias a partir de tecnologías muy sofisticadas. Es decir, cuando la propia conciencia en ella se incorpora estas tecnologías, estaríamos próximos a una especie de sociedad sutilmente, pero efectivamente controlada, y de ahí a inducir ciertos comportamientos colectivos no habría sino un pequeño paso. De manera que se trata, como decía aquí mi colega, de algo muy sensible en la medida que puede redefinir los propios comportamientos y las propias relaciones, tal vez augurando lo que yo llamaría en este instante una especie de sociedad del ciudadano vigilado. A mí me parece, digamos, si vamos a caminar hacia esa profecía, los tres me están diciendo vamos hacia eso, pero plantean también la necesidad de abrir el debate. ¿Cuál sería el escenario? Así, ¿dónde se debería abrir el debate? Porque finalmente aquí nos enteramos, hubo confirmación de la existencia de los drones, de los Scan Eagles, cuando Wikileaks salió el cable. Ni Ministerio, ni Defensa, ni Fuerza Aérea Colombiana quieren hablar de estos Hermes 900. O sea, frente a tanto secreto, ¿cuál sería el escenario para plantear el debate? Laura, pero yo aclararía lo siguiente, la reserva por la posible adquisición del Hermes 900 la veo yo muy natural, la veo muy propia del Estado ante asuntos de seguridad nacional, ante un entorno internacional, regional un poquito turbulento, la veo sana, entre comillas. La discusión sobre si drones que tienen capacidades tecnológicas muy avanzadas, volando sobre nuestras cabezas en Bogotá, Cali y Medellín, ¿es saludable o no es saludable? Es una discusión que tiene que empezar por nosotros, tiene que subir a nuestros representantes legales, políticos, y tiene que llegar a las más altas instancias. Pero tiene que empezar de abajo, no podemos esperar que nuestros honorables parlamentarios se sienten a decidir si los drones se pueden o no se pueden aplicar a la ciudad de Bogotá, por el motivo que sea. No estamos diciendo que es malo, puede traer sus beneficios en prevención delincuencial, en seguridad para todos, pero hay que poner límites y hay que poner controles efectivos. Nosotros somos los que creemos debemos empezar a empujar esa discusión. El debate mismo. Por ejemplo, hemos hablado acá de los mecanismos operados por el Estado, pero ¿qué hay, por ejemplo, de se va a permitir o no permitir privados? ¿Dónde va la información que recolectan? Países internacionales, aliados o no tan aliados, sobrevolando lugares colombianos, recabando información, los Estados Unidos podría ser, u otro. Eso es cuestiones que hay que regular. Definitivamente acá podríamos tener un mecanismo tecnológico que puede brindar un apoyo grandioso en temas de seguridad, bien sea seguridad frente a conflicto, crimen,
incendios forestales, información científica. Podría tener unas grandes capacidades esto, pero también puede ser ese ojo vigilante, capturando información que democráticamente no se sabe muy bien para dónde va y a quién beneficia. Y ese es el debate. Más allá de las cuestiones reservadas por seguridad, digamos, el debate es cómo vamos a enfrentar esto que se viene. Esto nos lleva a la segunda parte, al segundo problema que plantea la nota. ¿Quiénes pueden operar estos drones? Entonces, veamos lo que Pablo Bueno desde Houston, Texas, nos dijo sobre el tema. Pienso que en este momento el principal problema es que no hay una relación muy buena entre el gobierno y las empresas comerciales y las universidades. Luego no ha habido mucha colaboración en términos de desarrollar regulación aeronáutica que nos permita incorporarlos. En este momento solamente se permite el uso de los drones por parte de los operadores militares, es decir, la Fuerza Aérea. Colombia debería tomar el liderazgo en ese sentido y empezar a trabajar en este tema. También se podría apoyar, por ejemplo, con la FAA de los Estados Unidos, donde ya llevamos más de 5 años hablando sobre esto, para desarrollar este tipo de regulación y así poder implementarla después a nivel de la Organización Internacional de Aviación Civil. Bueno, aquí ustedes vieron la carta de la Fuerza Aérea Colombiana diciendo que solo las fuerzas militares pueden operar drones. ¿Creen ustedes que esto debería abrirse a particulares para fines científicos humanitarios, como por ejemplo lo que podría ser el desminado? Hay drones que ya sirven, digamos, para cubrir zonas de desminado más rápidamente que solamente con desminado manual. La pregunta es, ¿deben los particulares poder volar este tipo de aeronaves? Un punto clave en el análisis de todo esto, de este tipo de tecnología, es que desafortunadamente la brecha tecnológica cada día se aumenta y Colombia, como otros países, pero en particular nos interesa Colombia, se quedó atrás. Toda esa tecnología de la que hemos hablado es importada, es prestada, es alquilada, es regalada, es comprada. Esa tecnología no la manejamos nosotros, escasamente la operamos, pero quien tiene el know-how, quien opera la tecnología de los sistemas de drones, son o los norteamericanos o los israelitas, y ellos no entregan, y en Colombia no tenemos cómo hacerlo, no van a entregar en realidad cómo es que eso se hace para nosotros poder crear nuestra propia tecnología. Mientras esto suceda, vamos a estar necesariamente en manos de ellos. A estas alturas los satélites norteamericanos pueden espiar lo que quieran en Colombia. No tenemos cómo evitarlo. Google no es de Colombia. Y usted puede inscribirse a una página y toda la lista de los que están inscritos en esa página van a pagar a una empresa privada. Luego el reto es muy grande en el sentido de entender de que no manejamos esa tecnología. La estamos comprando, pero no nos entregan la esencia de la misma. Nos entregan un producto final para que operemos, y al real saber y entender de quien ideó la tecnología, pues ahí estamos nosotros esperando a ver si podemos manejar los resultados finales de esa tecnología. Ese realmente es el problema serio. Pero el hecho es que hay universidades como la San Buenaventura o incluso la militar, la Nueva Granada, que sí están haciendo investigación, digamos, para usos civiles de drones. Por ejemplo, el tema de, tú hablaste, el control de fuegos forestales. Rápidamente debería haber una modificación al reglamento aeronáutico autorizando a civiles, como se hizo en Estados Unidos, a volar drones sobre cielo colombiano. Dependería de la regulación, creo yo. Hay consideraciones de seguridad aeronáutica que habrían que verse, porque, digamos, ese es uno de nuestros grandes problemas, no tenemos mucho control allí, pero también sobre cómo vamos a regular esa posibilidad. Por ejemplo, establecer cuáles son las funciones, hasta dónde se puede vigilar, hasta dónde se puede recolectar información, qué pasa con las imágenes que se capturen, cuáles van a ser las bases de datos, quién las puede operar, cuáles van a ser los controles democráticos sobre eso, va a haber auditoría y veeduría. Esa sería, creo yo, la discusión.
discusiones de áreas específicas sobre determinados elementos que pueden volar ahí y solo ahí. Por ejemplo, solamente en esta área, en este espacio aéreo pueden operar esos drones. ¿A qué altura? Ya requerimientos técnicos. Entre más se estrechen los parámetros, podemos considerar, pues de una manera un poco ingenua, de que estamos manejando los resultados de esa tecnología. Dos consideraciones quisiera hacer. Una, devolviéndome un poco, pero regreso inmediatamente. La primera es que la utilización de estas tecnologías supone un distanciamiento entre quienes la manejan y la ejecutan y el blanco, sea para vigilarlo o sea para atacarlo. Ese distanciamiento le crea una enorme dificultad al blanco del ataque o al blanco de la vigilancia para controlar a aquel que lo controla. Es decir, que quien maneja eso se distancia del guerrillero o del ciudadano al que va a vigilar, en fin, del blanco de su ataque o de su vigilancia, lo aleja y le da una gran autonomía y le quita autonomía al otro para controlarlo. De manera que eso le da, ese distanciamiento le permite una especie de control supremo al que lo maneja. Y eso puede romper soberanías. Puede ser que quien lo maneje no sea incluso dentro de un país, dentro de un conflicto, sino alguien por fuera de ese conflicto, otro país. Eso, por lo que decíamos anteriormente, en cuanto a la utilización civil, no me resisto a la tentación de evocar el caso de los computadores, para hablar un poco en términos optimistas, en el sentido en que iba de pronto parte de la pregunta de Laura. En el caso de los computadores es sabido que en la posguerra nació de necesidades militares y para aplicaciones militares, y sin embargo posteriormente tuvo una enorme difusión para aplicaciones civiles. Y lo mismo con la internet, y lo mismo con la internet, Ricardo. Uno podría pensar que, como decía ahora Camilo, como se difunde tan rápido, las tecnologías sí están concentradas en ciertos poderes, pero al mismo tiempo tienen una capacidad de difusión con aplicaciones muy rápidas, se difunde para la utilización de muchas gentes muy rápidamente. En este caso podría pensarse que una utilización civil de estas tecnologías podría ser virtuosa y dejar atrás como una cosa que pasa de moda su utilización fuertemente militar. Uno podría también pensar en ese escenario. No es tan seguro, pero que puede derivar posteriormente en aplicaciones sobre todo de orden científico. Bueno, entonces ya analizamos, digamos, civiles versus militares en términos de operadores. ¿Por qué no hablamos ahora un poco de nacionales versus extranjeros? Es que me parece muy curioso de que a un nacional colombiano que quiere usar un dron para fines científicos se le diga que solo las fuerzas militares lo pueden usar y que luego aparezcan estas solicitudes de empleo de contratistas norteamericanos en Estados Unidos para que vengan a operar drones en Colombia. ¿Qué opinión les merece una situación así? Mire, esto ha llevado a países como Venezuela a rechazar tajantemente esta situación y a crear sus propios drones. ¿Sí? Pero ¿cuál es la realidad? Que países como Venezuela, ahí incluyo a Colombia, en el nivel de tecnología que estamos, no pueden competir, no tienen cómo competir con la punta de la tecnología, con el state of the art de la tecnología. No podemos. Se pueden hacer aeromodelos y colocarles cámaras para vigilar y prevenir incendios. Eso lo podemos hacer, pero eso es la fase 1 de un proceso que va en la fase 15. Cuando nos venden los sistemas, por ejemplo, los sistemas de los drones, los venezolanos no pudieron hacer sus propios drones, vieron que era poco práctico, poco eficaz, poco eficiente, y entonces salieron de las manos de los norteamericanos y cayeron en manos de los chinos, en manos de los iraníes y en manos de los rusos. No hay manera que nosotros podamos salir de eso, y lo único que se puede hacer, a mi modo de ver, es crear mecanismos de control que nos permita a los colombianos nacionales supervigilar, controlar, intervenir, auditar lo que parte de esos sistemas que nos venden está haciendo. Pero ¿cómo lo haríamos? Este drone de Vanguard, para el cual se estaba pidiendo un operador, es un drone básicamente usado con objetivos antinarcóticos. Finalmente, o sea, ¿cómo se haría eso? ¿Qué tipo de control podríamos tener sobre eso? A mi modo de ver no quiero sonar desalentador ni pesimista, pero es casi imposible. Es casi imposible.
Las experiencias que tenemos de los aviones antinarcóticos que son tripulados por norteamericanos, se salva el honor nacional diciendo, ahí a bordo van 2 oficiales colombianos. Primera pregunta, ¿hablan inglés los oficiales colombianos? Segunda pregunta, ¿tienen acceso a las máquinas que están operando dentro de los aviones? Tercera pregunta, ¿los norteamericanos que van a bordo y hablan en su idioma y operan las máquinas nos entregan toda la información? Y si la entregan en tiempo real. Los Estados Unidos no tienen amigos, tienen intereses. Entonces, ¿qué hacemos? Les decimos a los norteamericanos, no, porque es que yo quiero operar mi avión, quiero hacer lo mío. Ellos les dicen, aquí está. Hay de todas maneras como 2 órdenes para considerar. Uno es el de la seguridad, otro el de las posibles aplicaciones civiles. En el caso de la seguridad, lo que una sociedad debe reclamar es el control del Estado sobre la utilización de eso y no la privatización de la seguridad, no la privatización de la vigilancia en términos militares, no la privatización de la guerra. Pero hemos sabido que en el caso del conflicto interno ha habido intervención del contratismo privado norteamericano. Exactamente, pero entonces lo que ahí estamos tenemos aquí, ese problema, pero Ricardo, ¿qué cabe? La vigilancia de la sociedad civil y la obligación del Estado para no dejar privatizar lo que corresponde al monopolio del Estado, que es la dirección de la guerra. Pero no estamos en el peor escenario en términos de que se está dando la privatización de la inteligencia y ni siquiera es privatización colombiana, es privatización extranjera a través de los contratistas. Doble vicio a los ojos de las relaciones internacionales clásicas y de la democracia liberal, es un doble vicio, porque la una transgrede la soberanía nacional cuando es por fuera que se controla la vigilancia, y la otra transgrede la democracia interna en la medida en que no es el Estado, sino un proceso de privatización el que da cuenta de la seguridad. Yo le quiero poner un ejemplo, si tengo tiempo brevemente. Ecuador tiene un gobierno que es evidentemente antinorteamericano, al menos eso es lo que dice, aunque sigue recibiendo ayuda de los Estados Unidos en aspectos militares. Compró 6 drones israelitas para vigilar el área que abandonaron los Estados Unidos en la base de Manta, porque el gobierno le canceló el contrato, dijo, no quiero gringos vigilando mi costa, se van de aquí. Sacó a los gringos, vamos a vigilar la costa porque está saliendo cantidad de cocaína por ahí. Compraron 6 drones con los israelitas. Empezaron a funcionar, los drones están parados. Y los israelitas que dijeron, no, el contrato fue de compra, ahora usted quiere mantenerlo, tenemos que firmar un nuevo contrato. ¿En manos de quién está el Estado? Bueno. Ahí tiene los drones, los compró, los operan los ecuatorianos, hasta ahí llegaron. Listo. Nos vamos. La información, ¿a dónde llega? ¿Dónde bueno, nos vamos a una segunda pausa, pero antes le queremos preguntar a nuestros televidentes que nos digan, ¿bueno o malo para Colombia el uso de los drones? Usen el hashtag #drones. Estamos en hashtag internacional, desde el Café de las Letras en Colsubsidio, hablando de vehículos aéreos no tripulados. Ahora vamos a hablar de la utilidad que tienen en materia de inteligencia, en materia de ataque en conflictos bélicos. Veamos la nota. Con la llegada del presidente Barack Obama a la Casa Blanca en enero del 2009, la estrategia de combate contra el terrorismo dio un giro silencioso. La doctrina de Obama ordena atacar a los enemigos directos de Estados Unidos de manera unilateral mediante un uso intensivo de los drones, que permite evitar los grandes despliegues militares. Barack Obama aprueba personalmente cada uno de los ataques con aviones no tripulados que el ejército de su país llevó a cabo contra sospechosos de terrorismo, según reveló el diario The New York Times. La lista negra es administrada personalmente por Obama todas las semanas, algo que el New York Times define como el más extraño ritual burocrático. Según el diario estadounidense, cada semana alrededor de 100 miembros del Sistema de Seguridad Nacional se reúnen en videoconferencia secreta para analizar las biografías de sospechosos terroristas y recomendarle al presidente cuál deberá ser el próximo condenado a muerte. El presidente Obama ha dado la orden de dar de baja no solo a ciudadanos extranjeros, sino también norteamericanos. Pero, ¿caen solamente terroristas?
El diario The New York Times asegura que el principal objetivo entre las medidas de precaución que toma Obama es la protección de civiles. Los hechos parecen demostrar que los errores se multiplican. Como el programa de drones permanece secreto, resulta difícil investigar el número concreto de decesos de civiles. En Pakistán, familias enteras, incluyendo a niñas y niños, han muerto por el bombardeo de drones. Y en noviembre pasado, un error provocó la muerte de 2 docenas de soldados pakistaníes y afganos. Esto llevó a la suspensión del programa de drones durante unos meses. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos cuentan con más de 7.000 drones. A ellos se suman los que operan civiles. Desde que asumió Obama como presidente, los drones de combate han sido usados en Libia, Irán, Somalia, Yemen y Pakistán, registrando al menos 239 bombardeos con drones solamente en este último país. El caso más reciente es el del segundo hombre a cargo de Al-Qaeda, Abu Yahya al-Libi, abatido el pasado 5 de junio por una aeronave no tripulada en Pakistán. Aunque la Casa Blanca confirmó la muerte del terrorista, no dio detalles sobre la operación. Y aunque es cierto que aeronaves no tripuladas son objeto de operaciones militares por parte de Estados Unidos desde hace una década, solo hasta el pasado mes de enero el presidente Barack Obama reconoció el uso encubierto de drones armados. Todo esto lleva a preguntarse si la doctrina Obama no está volviendo la guerra demasiado fácil. ¿Qué puede pasar cuando otros países decidan hacer lo mismo? Camilo, según la Brookings Institution, por cada terrorista dado de baja en Pakistán mueren 10 civiles. ¿Qué impacto tiene el uso de drones de combate sobre las leyes de la guerra? Pues son varias cuestiones que se levantan respecto a esto. El primer lugar es cómo se establece la distinción real entre combatientes y no combatientes. Por ejemplo, cuando uno está haciendo guerra en distintos países, en donde el terror se confunde con las operaciones militares, y no necesariamente las personas que están cometiendo actos terroristas son personas que diariamente lleven un fusil y vayan al combate, sino son personas que de día podrían estar en el Café de las Letras, pero luego planear un operativo de estos. Entonces, establecer esa distinción entre quién es combatiente y quién no es la primera cuestión muy difícil. La segunda es, cuando uno tiene este tipo de tecnología, que es tecnología automatizada, en donde las máquinas realmente hacen gran parte de lo que es la discusión y establecer qué se está haciendo, en donde reemplazan un poco el juicio, de las personas, también genera grandes debates. Y el tercer lugar es, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando uno efectúa ataques a partir de esto? ¿Qué hace con los cuerpos? ¿Levanta los cuerpos? ¿No lo hace? Que es un gran tema en derecho internacional humanitario. Muy interesante. Pero brevemente, yo les quiero preguntar, ¿esto de que hace Estados Unidos, que viola soberanía pakistaní desde Afganistán, bombardea y se devuelven a Afganistán los drones, es un escenario que podría pasar con Venezuela? ¿Lo ven posible? Puede suceder en cualquier parte. Es decir, aquí hay un conflicto y hay una guerra, digamos, contra los talibanes en Pakistán y en Afganistán. Ahí hay una clara violación de la soberanía, es decir, no se pide permiso, es un nuevo tipo de guerra, globalizado pero asimétrico. Y estos drones son el arma adecuada, el arma hecha sofisticadamente para una guerra asimétrica en la que no hay dos naciones con ejércitos uno frente al otro, sino contra grupos que se esconden, contra grupos que son guerrilleros o grupos que son terroristas, qué sé yo, pero en todo caso contra pequeños grupos y no dentro del territorio estadounidense, sino por fuera. De manera que hay una nueva guerra de orden globalizado, pero asimétrico, en el que el dron, el avión no tripulado, el aparato no tripulado, justamente va a combatir de manera preventiva incluso. No hay necesidad de que haya un combate, sino a la luz, digámoslo entre comillas, del imperio, como llaman algunos, a la luz del hegemón, a la luz del país fuerte que maneja esa tecnología, es posible que haya algo que amenace la seguridad, pero es a juicio de él.
Puede que sea cierto, pero puede que no sea cierto, y amenazando la seguridad es un potencial enemigo al que hay que atacar antes mediante un aparato no tripulado. Entonces, ahí es el sofisticamiento de la famosa guerra preventiva de Moore. Listo. Pregunta para los tres, rápidamente. ¿Este Hermes 900 puede ser armado? El ingeniero Bueno nos lo explicó en la entrevista que hicimos ayer y pasamos hoy por Skype. Entonces mi pregunta es, ¿queremos drones armados en el conflicto armado colombiano? Rápidamente. A ver, queremos, no es, no sería un problema simplemente de voluntad nuestra, de la sociedad civil, sino que es posible que sea inevitable, ¿no? Es posible que sea inevitable, mas no supremamente efectivo, mas no destinado a acabar con el conflicto. Rápidamente, José, ¿sí o no? ¿Sí o no? La guerra Que es nos un quedamos ejemplo sin de la tiempo. cultura, y la cultura colombiana ha sido en los 50 años de guerra. Vamos hacia allá. Camilo, ¿sí o no? Depende de la regulación. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Hashtag Internacional. Los esperamos el próximo jueves a las 8:30 de la noche.